Pues para la conferencia del día de hoy, Duelo por Viudez, tengo el gusto de presentar a la maestra Cecilia Rodríguez Sánchez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Psicología Clínica y Psicoterapia. Tiene especialidad en Logoterapia, así como el diplomado también cursado en Logoterapia. Ella es egresada del instituto con el diplomado en tanatología y del curso de acompañamiento y consejería tanatológica, y es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra, el micrófono y la pantalla a la maestra Cecilia, que nos va a impartir esta clase. Disfrútenla. Y bueno, los dejo con Duelo por Viudez. Bienvenidos y maestra, muchísimas gracias. Adelante. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y que podamos hablar de este tema que en realidad es un tema hermoso, es un tema maravilloso, es un tema que pues de alguna u otra manera nos pega, ¿no? Y nos pega porque tenemos a la mejor madre, o también somos esposas, o también somos pareja, en fin. Y con mucho cariño, con mucho gusto les he preparado esta conferencia el día de hoy y espero que realmente sea como de su agrado y sobre todo que efectivamente se puedan ustedes llevar como algunas herramientas, algunos tips para que podamos como ir avanzando en lo que es las pérdidas de la vida y sobre todo recuperarlos, ¿de acuerdo? Y entonces pues voy a dar inicio efectivamente con esta primera lámina en donde pues finalmente los seres humanos siempre en nuestro crecimiento, desarrollo y maduración buscamos en un momento determinado de nuestra vida también ser felices y poder compartir nuestra vida con alguien más, ¿no? Podríamos decir que sin duda alguna en estos momentos es cuando estamos haciendo el inicio de esa nueva célula, de esa célula familiar, en donde con ilusiones, con expectativas, pues efectivamente queremos lograr esto. Sin duda alguna, el que alguien contraiga nupcias o el que alguien decida compartir su vida con alguien, siendo casado o no casado, de todas maneras el compartir, el dar ese paso tan significativo en la vida de los seres humanos es un compromiso, es una situación seria en donde no necesariamente tenemos que tener a veces la madurez suficiente. Nosotros en psicología decimos que una persona que efectivamente ha decidido realizarse en compañía con otra persona, con otro ser humano y realizarse en estas áreas importantes de su crecimiento y desarrollo, nos marca un dato sobre todo de madurez, de crecimiento y también el hecho de poder resultar mucho más atractivo esto en su vida, de tal manera que puede desprenderse de su núcleo familiar y poder emigrar a esta etapa en donde finalmente esperaría también un desarrollo y un crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en esta formación de pareja se requiere madurez, se requiere comunicación, se requiere tener y formar un proyecto de vida en común. Y a través de este tiempo, efectivamente, ir creciendo ambas partes en un desarrollo evolutivo y al mismo tiempo aprender a fungir lo que es ser padre, lo que es ser pareja, lo que es ser compañero, lo que es ser amigo, lo que es ser esposos en los diferentes roles y momentos de la vida. Y, ¿por qué no? En pareja se comparten los momentos difíciles o bien también los momentos más gratificantes, ¿no? Para todas aquellas personas. Y entonces uno se casa con una ilusión, con una esperanza, o decide unir su vida con estas personas con gran ilusión, con gran esperanza y sobre todo con alegría. ¿Cuánto tiempo dura esto? No se sabe. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que la muerte puede llegar, la muerte puede estar presente, la muerte, recordemos, que es total, que es radical, que es natural, que es del orden de lo impredecible y que tarde que temprano se puede llegar a presentar en una de las partes o en situaciones, por ejemplo, ambas partes, la pareja por sí misma pueda llegar a fallecer, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando sucede eso, pues se instala lo que nosotros llamamos ya el estado de viudez. Y aquí tendríamos que definir un poco qué es la viudez y desde dónde viene este término. El término viuda o viudo proviene del latín que quiere decir viudier y además implica lo que es estar vacío. La traducción sería de viudo o viuda, es una persona que está vacío.
o bien es una persona que está separado de, opuesto a un lado de. Fíjense qué importante, porque entonces la misma palabra nos está diciendo y está marcando efectivamente los estados emocionales y el estado físico también por el cual el viudo o la viuda van a estar en esta situación. La Organización Mundial de las Naciones Unidas dice y establece el día 23 de junio, por si no lo sabían, pues creo que es un dato importante que podríamos registrar, como el Día Internacional de la Viudez, ya sea en caso de hombre o ya sea en el caso de la mujer. ¿De acuerdo? Y al instalarse este estado de viudez, efectivamente, como lo vamos a ver ahora en la plática, en esta charla que estoy teniendo yo con ustedes, cuáles son los efectos y las situaciones que se presentan al estado de viudez. Y bueno, también es necesario que yo les comparta y que veamos algunas estadísticas que son por sí mismas importantes y significativas. Miren, de acuerdo con el INEGI, en el último censo de población y vivienda del 2017, efectivamente se hicieron estudios y se encontró que 8 de cada 10 personas viudas, en realidad, ese 8% eran exactamente mujeres. ¿De acuerdo? Es decir, el resto estamos hablando de viudos. Quiere decir que hay más mujeres viudas que viudos. Esta estadística puede variar. Sin duda alguna, en las siguientes generaciones va a variar y puede variar. ¿Debido a qué? A que la mujer ya está más inserta en cuestiones laborales, también tenemos un nivel de estrés, de angustia que se presenta con mayor tendencia, la presencia también en cuanto a las demandas y exigencias de los hijos, etcétera. Y entonces esta población también podría variar en los años subsecuentes. Pero también otro dato que nos da el INEGI, muy importante, es que 7 de cada 10 mujeres tienen 60 años o más. Es decir, que la población en México de mujeres que están viudas tienen de 60 años y más, ¿de acuerdo? Y este es un dato también significativo. Y nos podríamos preguntar por qué y para qué. Y la respuesta también tiene que ver en tanto con la situación económica o la discapacidad que pueda llegar a tener una mujer. Y estas son nuestras realidades. Estaríamos hablando que ese 72% de las mujeres que son viudas, en realidad en México no cuentan con una pensión. No cuentan con una pensión, con un recurso económico que podría brindarles la posibilidad de una calidad de vida, por lo menos amortiguar también estas situaciones de dolor, de sufrimiento, etcétera, y poder continuar con su vida y poder también de alguna manera tener un recurso que le da estabilidad, que le da seguridad, etcétera. Y al mismo tiempo también el INEGI nos dice que 1 de cada 3 mujeres padecen una discapacidad. Y entonces estamos hablando que es una población mayor de mujeres viudas, una población mayor de mujeres de 60 años, una población en donde las mujeres no tienen ni cuentan con una pensión porque la gran mayoría de las mujeres se han dedicado a un rol dentro de los cuidados materno-filiales como tal, dentro de casa, los hijos, etcétera, y tampoco entonces se desempeñaron laboralmente, o bien los ingresos que ellas tienen son mínimos y que efectivamente no tuvieron estas posibilidades. Eran trabajos como ocasionales en donde la mujer se viene desempeñando y además una situación importante es que si ya estamos hablando del rango de los 60 para arriba, muy probablemente haya también situaciones de enfermedades crónico-degenerativas o situaciones de discapacidad. Esto también aunado a lo que significa socialmente y culturalmente ser una mujer viuda, también repercute. Ahora bien, no nada más quisiera enfocarme a este proceso de la viudez en la mujer, sino que también para los hombres el hecho de la viudez no resulta nada fácil. Si bien es cierto, es una población menor, también culturalmente y socialmente se estima que efectivamente el hombre, pues que el que enviuda, posteriormente se vuelve a casar, ¿no? Como una posibilidad y que además socialmente, culturalmente, sí se estima o se refuerza esa posibilidad. Ahora bien, yo quisiera que hiciéramos una separación muy clara y muy evidente de lo que es una viudez a, efectivamente, lo que sería un divorcio o una separación en la pareja.
en donde podríamos decir que cuando se da una separación o un divorcio en la pareja, sin duda alguna, chicos, chicas, efectivamente hablaríamos de un proceso de duelo, hay pérdidas, hay cambio en mi estilo de vida, esta situación que se puede volver conflictiva o difícil en cuanto a los hijos, en cuanto a los cambios de casa, los bienes que se van perdiendo, también las relaciones interpersonales, las amistades mutuas, etcétera, o la familia de extensión. La familia de extensión que de alguna manera también repercute en esta separación o el divorcio. Y podríamos decir que es totalmente diferente, sin duda alguna, a una situación de viudez, porque en una viudez había un proyecto en común, se había crecido, no importando si fueran 5, 20, 25 años, 30, 40 o 65 años de compartir con este ser humano tu proyecto de vida. Y esa relación que tienes con tu pareja es una relación única. No hay ninguna otra relación en nuestra vida y en nuestra existencia como esa relación de pareja que efectivamente tiene características muy especiales. ¿Por qué? Porque ese es el encuentro entre dos personas. Es el encuentro físico, psicológico, social, espiritual y de igual manera también es la vinculación entre estos dos seres. Y, ¿por qué no? Son dos almas que se juntan, dos almas que a lo largo de la vida van conociéndose, van compartiendo, van de alguna manera enfrentando y afrontando las vicisitudes de la vida, momentos difíciles y complejos, etcétera. En el caso de la separación o el divorcio, ahí efectivamente sí se da una separación y es una pérdida también muy fuerte, porque en una separación o el divorcio se tiene que aprender a seguir existiendo mutuamente, pero además yo con la conciencia de que aquella persona que estuvo conmigo, que fue mi pareja, sigue viviendo, ¿de acuerdo? Y efectivamente podríamos hablar de un divorcio o una separación exitosa siempre y cuando también los elementos que la componen sean personas maduras, conscientes y se mantengan también en la comunicación y en el diálogo, ¿de acuerdo? Y entonces hablaríamos de un divorcio exitoso y una separación también exitosa en beneficio de ellos dos de primera instancia y, ¿por qué no?, de sus hijos. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso de la viudez, sí tenemos características muy específicas porque tiene que ver con este tiempo de relación, de compañía, de proyecto que has tenido, etcétera, y cómo has venido compartiendo estos momentos. Ahora bien, si pudiéramos hablar, y un poquito yo les decía hace un momento, ¿cuáles serían las áreas de afectación en la viudez? Pues tendríamos que hablar de estas áreas, ¿no? De primera instancia a nivel de la salud. ¿Por qué a nivel de la salud? Porque sí, de alguna manera estamos viendo los rangos, el hecho mismo, no importa si has tenido 5 años de matrimonio, 10, 15, 20 o ya 60, 65 años de matrimonio, sin duda alguna es una repercusión importante y significativa que te va a afectar a nivel de la salud. No vas a estar bien, no vas a estar al 100% y muy probablemente puedes tener alteraciones en tu estado de salud, desde gastritis, colitis, preocupaciones nerviosas, alteraciones en tus ritmos circadianos de sueño, vigilia, etcétera. De igual manera en el aspecto psicológico, tus emociones, tu proyecto de vida, lo que había sido como un ideal, como un proyecto en común y más si llevabas una muy buena comunicación con tu pareja, una muy buena relación en donde tenían este diálogo. Hoy, lamentablemente, chicos, chicas, con este tiempo de pandemia, efectivamente se ha incrementado de una manera significativa el estado de viudez. No tienen idea cuántas veces hemos recibido estas solicitudes de atención porque murió mi esposo o yo también estuve muy enferma, pero yo sí logré sobrevivir, etcétera. Y esta situación de la pandemia afectó de manera significativa porque además la posibilidad de despedirme de mi ser amado estuvo limitada, ¿de acuerdo? Y también el acompañar los rituales que conllevan esta situación de la aflicción y del luto, que son parte del proceso de duelo, efectivamente quedó detenida. Ni qué decir en el área de la economía, porque si se tenían esos roles tradicionales en donde el esposo era el que finalmente era el recurso económico y estamos viendo que las mujeres no tienen como tal este recurso económico, ni están pensionadas, ni jubiladas, etcétera. Entonces hay una baja significativa en torno a la calidad de vida y la posibilidad de mantenerse. Ni qué decir
en las cuestiones importantes de poder tener algún viaje, ni mucho menos. No, todavía esto se recrudece mucho más porque la persona, entonces, si tiene afección en su salud, requiere de un mayor cuidado en cuanto a servicios médicos, hospitalarios, medicamentos, etcétera, que también repercuten en su economía y obviamente pues esto también se vuelve como un círculo vicioso porque entonces la persona puede sentirse triste, sola, etcétera. Desde el punto de vista social, también hay una segregación importante de lo que se consideraría y separa a la viudez, ¿no? Por ejemplo, la persona que es viuda o es viudo, si son mujeres jóvenes, entonces su grupo social, culturalmente hablando, también la rechazan, la repelan, etcétera, porque entonces tú eres viuda, pero pues yo tengo a mi esposo y entonces podría ser una situación de factor de riesgo. Si ya estamos hablando de una edad de un rango de edad mucho más grande, etcétera, también la persona tiende a aislarse, tiende a separarse, tiende a no convivir, a alejarse de los demás, a no estar en esta relación interpersonal. Y un factor importante, chicos, que habla de la calidad de vida, cuando una persona mayor, por ejemplo, podría determinar y calificar lo que es la calidad de vida, un factor importante y un parámetro importante es el de las relaciones interpersonales. ¿Qué tanto yo mantengo vivas y cordiales las relaciones interpersonales para yo poder sentir también una satisfacción y también en ese sentido una utilidad? Yo soy útil para la sociedad, para poder convivir, para poder estar, etcétera. Y finalmente también la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la persona también se siente sola, se siente abandonada, también se siente finalmente como desposeída. Y si finalmente este proceso de duelo o la pérdida del ser amado fue en condiciones adversas, en un accidente, en una situación de enfermedad, pues el proceso de duelo conlleva también un enojo, un reclamo a la vida, a Dios, a las circunstancias, sintiendo o pensando que este tiempo de partida de la pareja ha sido injusto, ha sido inadecuado. Y entonces, estos elementos, estas esferas, estos aspectos, siempre tendremos que considerarlos cuando nos encontremos frente a una persona que lamentablemente ha pasado a este estado, ¿de acuerdo? Y que el proyecto de vida efectivamente pues finalizó. Y que desde la religión católica pues nos dicen, ¿no? Efectivamente, si te casaste por la iglesia, pues esto dura hasta que la muerte los separe, ¿no? Y muchas veces es, ¿por qué tendría que llegar a ese límite? En las parejas que yo a veces he escuchado es, ¿y por qué tendría yo? Y así me lo expresan, ¿no? Porque es hasta que la muerte nos separe, que no habría esta vida espiritual en donde yo puedo seguir compartiendo con mi pareja, con mi esposo, con el padre de mis hijos, con la persona que yo amé, con la persona que siempre estuvo conmigo, y que cuando la pareja ha sido bien avenida, efectivamente la no presencia del otro también detona la posibilidad de que en breve tiempo este ser amado también parta, ¿no? Es decir, la pareja también parte. Y yo creo que muchos de ustedes precisamente han visto esto, lamentablemente, que se presentan en estos decesos y en estos cambios. Y estas son algunas de las áreas, sin duda alguna, de la afectación en la viudez. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que entender y comprender cuando estamos hablando de la viudez? Porque, como les dije, pues tendríamos que hacer todo un abanico de posibilidades y a lo mejor ser todavía más específicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la mujer o en el hombre que quedan viudos en las primeras etapas de su ciclo evolutivo de desarrollo de pareja? No sé, a los 5, a los 7 años, o bien cuando ya tienen 15, 25 años, o cuando ya tienen 65 años, que también estamos hablando de un ciclo evolutivo importante de la familia. Pero para comprender este proceso, efectivamente, yo aquí les he puesto una serie de variables, una serie de factores que nosotros tendríamos que entender en cada uno de los momentos. Por ejemplo, la historia de la pareja y su contexto social. ¿Dónde ha sido la pareja? ¿Cómo ha sido esta pareja? ¿Ha sido una pareja con comunicación, con diálogo, con amor, con respeto? Y también en qué contexto social se encuentra, ¿de acuerdo? Para que también esto repercute en el sobreviviente, de tal manera que pueda sentirse que efectivamente está solo o bien
que está contenido en un esquema social y cultural también, en donde hay respeto, hay una línea de comunicación, de diálogo, y al contrario, lo incluyen hacia la sociedad misma, ¿de acuerdo? No se les segrega, no se les limita, etc. Los años de convivencia son también un parámetro muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos años que hayas convivido con este ser humano, llegaste a conocer a profundidad a este otro ser. Tan es así que yo creo que ustedes recordarán o podrán observar que parejas que han tenido muchos años juntos, llega un momento que hasta se parecen físicamente, ¿no? Y que además también en un momento determinado sabes que si le preguntas a uno algún tema, algún tópico en particular, sabes cómo te va a contestar y además sabe cómo va a contestar la otra parte. ¿Por qué? Porque hay una involucración completa, ¿sí? Una relación y una comunicación y un diálogo, y sabes exactamente cómo se van entretejiendo estos dos seres humanos que efectivamente hablan de una convivencia. O de igual manera, una pareja que efectivamente duró muy corto tiempo y que lamentablemente una de las partes partió, una de las partes murió. Estos años de convivencia y también pesa en el duelo porque pues teníamos muy poco tiempo de casados. Mi matrimonio duró muy poco y él entonces partió, ¿de acuerdo? Y esto hace también todavía el proceso de duelo más difícil porque muchas expectativas, muchos deseos, muchas ilusiones se pierden en el caminar juntos, como el deseo de, pues es que vamos a vivir juntos hasta que seamos viejos, ¿no? Como esta parte que a veces la cultura y la sociedad nos marca. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y no es cierto, ese es un discurso inadecuado. No todos cumplen este proceso. Y de igual manera en el matrimonio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay situaciones de vida, el azar de la vida, las situaciones traumatizantes o enfermedades con las cuales no contamos y sin embargo se presentan. El género que se tiene cuando se vive la viudez, cómo le pega a los hombres, cómo de alguna manera las mujeres lo recibimos y en qué contexto también social y cultural, ¿no? Porque entonces, a lo mejor en México, el que haya quedado viudo, entonces tendría la posibilidad de rehacer su vida y las mujeres regularmente que quedan viudas, definitivo no vuelven a reiniciar un proyecto de vida, ¿de acuerdo? Son pocas las que vuelven a buscar un proyecto de vida y también dependiendo, obviamente, de la edad de la mujer con la que haya quedado en esta etapa de viudez, ¿no? Sí existe también la presencia de hijos o de nietos y de familia en una trascendencia, o también la presencia de los hermanos, la familia, los cónyuges, como sería en el último punto que yo les estoy poniendo, ¿no? De tal manera que esta presencia de los hijos y de los nietos o de la familia o de los amigos es una red de apoyo significativa, es una red de apoyo con la cual la persona viuda también podrá sostenerse o bien podrá también tener este contexto, esta comunicación, este diálogo, no sentirse tan solo o no sentirse tan sola y desde aquí también considerar cómo estás, en qué contexto, porque si a lo mejor alguno de tus hijos vive contigo y viven los nietos y efectivamente quedas viudo o viuda, bueno, de alguna manera te sirve y te amortigua en que esta soledad no sea tan cruel, no sea tan difícil, sea más llevadera y efectivamente puedes entretenerte en este contexto, a que si te quedas solo finalmente en casa y esto se siente como el vacío. Muchas veces algunos pacientes, por ejemplo, varones viudos, yo me he encontrado con el dato clínico de que lo que hacen es irse a la casa de los hijos, de las hijas o de la suegra, etcétera, y evitar estar en la casa en donde habitaban con la pareja, ¿no? Esto es un dato con lo cual yo me he encontrado regularmente con algunos varones y entiendo que es un poco la resistencia a estar en el espacio físico. ¿Por qué? Porque estar en el espacio físico les recuerda, les remueve muchas cosas, los hace sufrir, los hace adolecer de este espacio. A diferencia de lo que yo he venido viendo en la clínica de mujeres que han perdido a la pareja, en donde para ellas es importante estar en su casa, en su hogar. Y muchas veces las hijas
o los hijos dicen, no, tú no vas a estar ahí, no puedes estar sola, te vienes a vivir conmigo. Y esto es una desadaptación y es un desajuste también tremendo para la persona que está viviendo esta etapa de viudez. ¿Por qué? Porque entonces no le dejamos vivir con conciencia y con claridad su etapa de viudez. Hay que estar apoyándolos, hay que estar con ellos, pero no limitarles esta posibilidad o bien también evadir, hacer que evadan este hecho y esta situación de cosas que van a tener que ir enfrentando dentro de su propia vida, dentro de su mismo contexto, de su misma casa, desde su mismo hogar. ¿De acuerdo? Porque allí estaban en pareja y efectivamente hoy no está la pareja y sentir esos vacíos o esos espacios también son muy importantes. Hablemos también de la etapa de desarrollo evolutivo de la familia. Hace un momento yo les decía y les compartía, no es lo mismo que efectivamente sea una pareja de recién casados o que tengan 5 años o 7 años a alguien que ya tiene 50 años de matrimonio o que lograron llegar a los 65 años de matrimonio, ¿no? Y efectivamente esta etapa evolutiva también marca una diferencia y cómo cada uno de las personas o el sobreviviente, el viudo o la viuda, efectivamente vivió y sintió su matrimonio. Porque además podríamos decir ahorita, pues cumplieron 25 años de casados o 50 años o 65 y lo decimos rápido, pero vivirlos y estarlos y compartir es toda una vida, ¿sí? Y efectivamente el tiempo pasa muy rápido y sin embargo para ellos significa todo un tiempo, ¿no? Alguien me decía, ¿cómo no lo voy a extrañar si fue siempre un buen padre, fue siempre un buen esposo, fue siempre un buen ser humano? Siempre estuvo pendiente, cariñoso, amable, servicial. ¿Cómo no lo voy a extrañar? Y me hace muchísima falta. Y claro, a lo largo de la vida, estas dos personas, estos dos seres humanos, así se comunicaban. Y hoy el vacío se hace cada vez más grande. ¿De acuerdo? Y entonces la etapa de desarrollo evolutivo de esta pareja también es un factor que hay que considerar. Y obviamente, pues los recursos económicos, ¿no? Siempre la economía es un factor que también va a estar ahí en juego, porque también quede tan desvalido, qué tan desprotegido, qué tan inútil en un momento determinado me siento, porque además no puedo, ¿no? Siempre él es el que manejaba los gastos de casa, sabía qué se hacía, dónde se pagaba, etcétera. Y entonces hoy yo soy incapaz de hacer todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí entramos entonces en algunos momentos de lo que sería la posibilidad de ser dependiente de estas situaciones y que también pues tenían los roles bien establecidos y la parte económica también golpetea en la parte de salud, de estabilidad, de bienestar, de una vivienda, de una economía, de una independencia también, ¿de acuerdo? Y puede ser un recurso que si se encuentra abajo también allana o lastima mucho este proceso de duelo o lo demora, ¿sí? Y como les dije, los lazos afectivos a nivel de la familia y o los amigos también es un dato importante y significativo. O la familia de extensión, ¿no? Si hay hermanos, hermanas que todavía existen, bueno, pues entonces es una red de apoyo con la cual yo puedo convivir, estar, platicar, reunirme, y esto también me puede hacer más llevadero mi proceso de viudez como tal y el proceso de duelo. ¿Qué pasa cuando efectivamente en la etapa de muy temprana edad los roles que se pueden establecer están muy fijos? Y cuando en edades muy tempranas se presenta la viudez, efectivamente los roles se colapsan. Los roles de que venían jugando cada uno de ellos se colapsan. Si estamos hablando de una familia tradicional, en donde la mamá es la que finalmente lleva a cabo las funciones de casa, hogar, limpieza, educación de los hijos, escuelas, etcétera, y el padre es el proveedor, si llega a faltar una de las partes, se colapsan los roles. Y esto agudiza también el proceso de duelo. Y se colapsan porque entonces aquel padre o aquella madre que solamente cumplía unas funciones y roles específicos, ahora tiene que salir a la posibilidad de cumplir el otro rol, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado a alguien que ha enviudado y dice, pues es que tengo que ser madre y padre a la vez? Y la respuesta a lo mejor será no. O sea, solamente procura cumplir con el papel de
papá o de mamá en estos roles y además lo que tienes que hacer. Pero no puedes presionarte, no debes tratar de llenar también estos espacios, sino que sé tú mismo en las funciones y en las tareas que tengas que hacer, porque si no, entonces efectivamente se colapsan las situaciones de los roles y sobre todo la estructura y la comunicación para con los hijos en edades muy tempranas y ni qué decir si los hijos también son adolescentes, ¿de acuerdo? Y hoy yo sí quisiera enfatizar esta parte de a nivel de la pandemia, muchos niños han quedado desprotegidos de papá o de mamá y efectivamente los roles y las consecuencias pueden estar más adelante si no se atienden en esta situación del proceso de duelo. Ok. Los diferentes teóricos, efectivamente, en procesos de duelos y todo esto, sabemos que existen teóricos y que hablan de diferentes etapas. Yo siempre he pensado que las etapas en el proceso de duelo solamente son un parámetro. Solamente son un parámetro para que nosotros veamos cómo se encuentra la persona, en qué momentos de evolución hay, etcétera, y cómo se van dando las etapas mismas, ¿de acuerdo? Hay quien habla de 5 etapas, hay quien habla de 3 etapas, hay quien habla de 4 etapas, en fin. Pero a mí sí me gustaría compartir con ustedes en este momento que estas 3 etapas que finalmente se hablan dentro del proceso de duelo de la viudez. Es difícil, chicos, chicas, establecer los tiempos no son tan rígidos. ¿Por qué? Porque precisamente esto es como un entretejido en donde se van dando la posibilidad. Y recordemos también que algo que es bien importante en un proceso de duelo es si ha habido previamente un preduelo o bien efectivamente el deceso se dio súbito de manera repentina y obviamente el proceso de duelo va a tardar. Si ha habido un preduelo como una enfermedad crónico-degenerativa, constantes hospitalizaciones, enfermedad, cirugías, etcétera, complicaciones económicas, de salud, etcétera, esto a la pareja le da la posibilidad de ir planteando, ir pensando, ir analizando, que es muy probable que en algún momento el ser amado no esté y a lo mejor es el tiempo para que también ellos hablen y participen qué podrán hacer y cuál sería el futuro de la persona que va a mantenerse en vida y organizarse, planear, ¿de acuerdo? Por eso también se dice que pasar y cursar un preduelo también tiene sus bondades, que si bien es cierto es un sufrimiento, es un dolor en el seguimiento y en la trayectoria, pero también tiene sus bondades, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos hablar que existe esta posibilidad de estas 3 etapas. Y la primera de ellas es la que nos dice, mira, puede haber una fase de aturdimiento, puede haber en la persona obviamente una confusión, una soledad, se presentan datos de ansiedad, de angustia, obviamente en las primeras semanas. Y las primeras semanas pueden ser de alguna manera 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿de acuerdo? No dan de manera específica el tiempo, porque además los seres humanos, en cuanto a nuestros sentimientos y emociones, no nos regimos por tiempo, ¿no? El tiempo, y aquí sí quiero ser muy específica, el tiempo del doliente no es para nada el tiempo de la persona que no vive un duelo. El tiempo del doliente se detiene, se para, se paraliza, se congela, se bloquea, ¿sí? Está confundido, está aturdido. El tiempo de las personas que no vivimos un momento de duelo, de pérdida de un ser amado, para nosotros decimos que seguimos en cuanto al tiempo y lo vemos como acelerado y nos mantiene seguir en nuestras actividades cotidianas, siendo que en el tiempo del doliente, este se detiene y se repliega, ¿de acuerdo? Y entonces se dice que sea esta etapa de aturdimiento, como que estás en shock, como que no reaccionas, como que tampoco no sientes si es de día, de tarde, de noche, te levantas pues porque te tienes que levantar, pero no hay conciencia genuina y auténticamente de lo que tienes que hacer. Y máxime, si durante ese tiempo también tienes que empezar a hacer trámites administrativos para reportar el deceso de tu ser amado y efectivamente esto complica. En la segunda etapa, que los autores dicen, pues puede durar meses, ¿de acuerdo? Y estaríamos hablando de después de los 3 meses, de los 3 a los 6, de los 3 a los 7, de los 3 a los 8 aproximadamente, se da también esta etapa de desorganización, en donde hay este pesar,
hay este dolor, este enojo, esta posibilidad de anhelo, de esperanza, de sensación de abandono, sensación de vacío, de por qué no estuviste conmigo, por qué me dejaste, por qué me abandonaste, etcétera. ¿De acuerdo? Como un poco en un momento determinado también sentir que la persona abandonó a el sobreviviente. Y esto no es así, pero es parte, sin duda alguna, del proceso de duelo. Y obviamente la tercera etapa hablaría ya cuando se ha elaborado el proceso de duelo y llegas a una etapa de aceptación. Es decir, logras aceptar y darte cuenta que tu vida ya es importante y que la vas a tener que vivir así en soledad ante la pérdida de tu ser amado y que además tendrás que reorganizarte. Y aquí viene un punto muy importante porque la persona que ha enviudado tendrá que reiniciar un nuevo proyecto de vida, siendo que este proyecto de vida hoy suena muy fácil, pero si yo he vivido con la persona 35, 45, 50 años, 65 años de mi vida, que me digan que en este momento y dada mi edad avanzada tengo que iniciar un nuevo proyecto de vida, cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Porque efectivamente la persona se ha venido adaptando. Por eso, cuando vemos etapas de viudez en edades más tempranas, efectivamente se puede tal vez dar esta posibilidad de reorganizar y darte una nueva alternativa, una nueva propuesta y elaborar un nuevo proyecto de vida. ¿Y por qué no? También rehacer tu vida. Entonces, las variables que yo les decía hace un momento sí son muy importantes y significativas, ¿de acuerdo? Y les digo, este proceso como tal es difícil que aterricemos en unos tiempos y momentos porque definitivo no es así, el tiempo del doliente no es el mismo de nosotros. Para nosotros en psicología clínica, efectivamente hay parámetros que nos dicen que un tiempo de duelo normal sería alrededor de un año, algunos meses aproximadamente, para que no consideremos que sea un duelo demorado o un duelo patológico, pero sí tiene que ver con las condiciones mismas de cada persona, su madurez, su nivel de comunicación, su grado de relación, la forma en la que ellos se llevaban y la forma en la que ellos se comunicaban. Porque también podríamos pensar que a lo mejor a lo largo de la vida ha sido de bastante fricción, de pleitos, de diferencias, etcétera, y por qué no, también el hecho del deceso de la pareja, que generaba también mucho conflicto o situación complicada en la familia, podría ser considerado como un hecho de paz, un remanso de paz, de bienestar, de comodidad. ¿De acuerdo? Entonces no olvidemos también esta otra posibilidad en donde también clínicamente a veces encontramos datos en donde la persona que ha enviudado retoma esto como un remanso de paz, es decir, finalmente falleció ya mi pareja, pero las comunicaciones, el diálogo que se tenía con esta persona, el grado de relación o la forma en la que trataba a los hijos o a las hijas, etcétera, también no era la más adecuada y entonces este deceso también puede ser un alivio para los sobrevivientes. Ok. ¿Qué conductas implican que un proceso de duelo se complique o se detenga o hablamos de un duelo demorado, un duelo complicado, etcétera? De primera instancia, cuando en estos primeras semanas de la etapa que les dije anteriormente, si nosotros tendemos regularmente a negar el hecho, a reprimir, a estar en una etapa de negación constante y no aceptar nuestra realidad, esto es algo que nos va a detener, que va a demorar nuestro caminar doloroso y de sufrimiento que tenemos que vivir de una u otra manera a través del duelo. Entonces, lo primero que se recomendaría es no, permítete como tal, pues también de alguna manera expresarlo, darte cuenta, vive, siente este momento de dolor, de sufrimiento, no lo reprimas, no te evadas, no te mantengas en esta situación. De los primeros días es necesario esta negación como un mecanismo de protección, pero no lo podemos establecer durante mucho tiempo, porque si no, entonces estamos frenando el que el proceso de duelo y los sentimientos y las emociones que son necesarias que empiecen a aflorar,
estas se van deteniendo. ¿Qué otra situación también complica mucho un duelo? Es el hecho de que empecemos también a instalarnos en ciertas situaciones de autorreproche, de culpas, de remordimientos y los si hubiera, ¿de acuerdo? Llenarme de estos momentos en donde es que si yo hubiera llevado rápido al hospital, es que seguramente no le hubiera dado el infarto, o es que si yo a lo largo de la vida hubiera cumplido ciertas expectativas, o yo no le cumplí, o no le di, o no hicimos, o no trabajamos, etcétera. Este llenarse de culpas y de remordimientos también frena y detiene de una manera significativa lo que sería el proceso de duelo, y no es conveniente esto. Si se tienen esta serie de situaciones, es importante hablarlas, comentarlas, trabajarlas, para que efectivamente también la persona se libere, porque vivir con culpa es finalmente quedarnos como en una propia prisión dentro de nuestras propias emociones, muy lamentables, ¿de acuerdo? Tender a aislarnos o encerrarnos tampoco es una solución. Tampoco es una solución. La persona, sí es verdad, que va a requerir tiempos de estar en soledad, en sus pensamientos, en sus recuerdos, en efectivamente estar en su espacio físico donde vivía y convivía con esta persona y sentir su soledad. Pero tanto como aislarse, encerrarse, encarcelarse en la casa y no permitir un contacto con los demás, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente estaría negando la posibilidad de ayuda de esa red de apoyo, y se estará negando a sí mismo la posibilidad de seguir en esta existencia, seguir con la vida, que si bien es cierto, su ser amado le pudiera vivir y le pudiera decir qué es lo que quisiera, le diría seguramente: sigue, continúa con tu vida, mantente en vida, disfruta de la vida, disfruta por ti, disfruta por mí. ¿De acuerdo? Y en este sentido, las personas a veces tienden a aislarse y encerrarse por completo. Y esto tampoco es tan recomendable, ¿sí? Otra alternativa que con cierta frecuencia lamentablemente se da es refugiarme de mi dolor, de mi tristeza, de sufrimiento, y tomar salidas inadecuadas, como el consumo del alcohol, tabaquismo, droga, etcétera, o conductas que no son muy adecuadas, ¿no? O efectivamente ingerir fármacos no prescritos, o bien al revés, cuando el sobreviviente tiene una enfermedad, entonces la persona se abandona en su proceso de enfermedad. Y si regularmente con la pareja tomaba algún medicamento, pues ahora, como, ¿por qué voy a tomar medicamento? ¿Qué sentido, qué trascendencia, qué importancia tiene que yo tome el medicamento? Esto no es posible. Y entonces efectivamente o es un abuso de las sustancias o es un uso inadecuado de lo que debería de tomar, y abandonarse en su enfermedad, tratando de buscar también la partida de este mundo y que su muerte se acelere. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene entonces la vida? ¿Sí? También reconocer que estás viviendo un duelo permite expresar realmente tus emociones, ¿de acuerdo? Es importante reconocer cómo estás, triste, necesitas llorar, te sientes confundido, te sientes perdido, te sientes vacío, pero exprésalo, dilo. Si no lo compartes, si no te atreves a decírtelo a ti mismo, si no te atreves a llorar porque necesitas ese tiempo y ese momento de tristeza y de añoranza, entonces los demás no lo van a reconocer, y tampoco lo estás reconociendo en ti mismo. Y taponear nuestras emociones, nuestros sentimientos, no es el canal más adecuado, porque de todas maneras va a repercutir en nuestro organismo y va a afectar nuestras áreas biológicas, ¿de acuerdo? Permitirse, por ejemplo, ver fotos, mantenernos en algunos recuerdos, en algunas vivencias o experiencias, también es adecuado para esta posibilidad, ¿sí? Y aquí les pongo esa frase: hay recuerdos que nunca se borran y personas que nunca se olvidarán. Y eso también es parte del proceso de duelo, en donde sabremos que existe ahí la persona para con nosotros, y que también nosotros, parte de la esencia de ese ser, se encuentra en uno mismo, ¿de acuerdo? También, ¿qué podríamos hacer? Procurar siempre este arreglo personal, la salud, la alimentación, el ejercicio. Mantenernos siempre en el día a día. Cuesta mucho trabajo que la persona efectivamente, cuando ha muerto la pareja, se levante, se bañe, se arregle, etcétera.
Había una persona que enviudó, su esposo muere de un infarto fulminante y ella dice, me cuesta mucho trabajo levantarme todos los días, pero hago un mega esfuerzo, me levanto, me baño, me arreglo, me alisto y trato de salir a la vida, ¿sí? Y trato de salir a la vida hasta por mis 2 hijos también. Y esto efectivamente es importante. Entonces, tratar de descansar, de mantener nuestra alimentación, no abandonarnos, no dejarnos, es una parte importante que también nos permite avanzar, ¿sí? Llevar a cabo actividades al aire libre, hacer actividades que nos gusten también, que nos motiven, porque la vida está allá afuera y que también nosotros tenemos que ir poniéndole color, matiz y situaciones a nuestra vida y experiencias nuevas. La vida sigue y efectivamente hay un dolor en tu vida, hay una tristeza, pero tú sigues vivo. Y entonces precisamente en aras y en beneficio o en dignidad o en reconocimiento o en gratitud a ese ser amado que estuvo contigo, pues también continúa viviendo, ¿no? Actividades diversas, leer, escuchar música, bailar, reunirte con personas también en estos grupos de viudez. Por ejemplo, los grupos de viudez ayudan mucho porque compartes y entonces te sabes que no eres único en este mundo y que no eres el único que está viviendo estos momentos de dolor y de sufrimiento y de tristeza. Y sobre todo de esa sensación de vacío, ¿de acuerdo? Entonces llevar algunas actividades y sobre todo, si durante el proceso mismo de esta situación vives y percibes que efectivamente no puedes con esto, que no vas a salir adelante de esto, lo mejor es buscar ayuda. No te cierres a una ayuda profesional, no te cierres a una posibilidad de estar mejor, no te cierres a una posibilidad de que se entienda y se comprenda y que además también a nivel familiar tú puedas estar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, buscar ayuda profesional, acercarte a un especialista en psicología, un especialista en el manejo de la tanatología, del proceso de duelo, etcétera. Juntarte con personas que también han mantenido o que lamentablemente también viven ya este estado de viudez es importante para que efectivamente te sientas entendido, comprendido, acompañado y sobre todo también sabiendo que tienes un sentido de vida y que este sentido de vida depende solamente de ti, ¿de acuerdo? Y sin duda alguna, sí creo que cuando el amor es eterno, jamás se deja de sentir, ¿sí? Y con esta lámina yo quisiera efectivamente agradecerles a todos ustedes su participación a esta conferencia. Espero que les haya sido útil, que realmente les dé una posibilidad de seguir adelante. Sé que no es fácil, no es una posibilidad tan sencilla, pero sí hay un conglomerado de situaciones con las cuales nos enfrentamos. Les doy las gracias y espero esto les sirva para su proyecto de vida, para su crecimiento y también si saben de la existencia de personas así, les puedan compartir alguna de las ideas aquí. Les agradezco muchísimo. Cuídense, por favor. Una bonita tarde. Buen fin de semana. Gracias.